¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Esta vez les quiero contar algunas de las historias aterradoras que forman parte de la historia de Tucson. En sus 250 años de vida en esta ciudad puedes encontrar muchas historias que forman parte de los lugares más icónicos de la ciudad. El Hotel Congress, un ícono de Tucson, no solo es conocido por su rica historia y el infame arresto de John Dillinger, uno de los gángsters más buscados en los años 30, sino también por las sombras que lo habitan. Para los valientes que buscan una experiencia verdaderamente inquietante, la habitación 242 podría ser su destino final. La historia cuenta que en esta habitación una joven vivió sus últimos días, atormentada por las voces que no la dejaban en paz. A pesar de los intentos del personal y las autoridades, ya era demasiado tarde. La mujer decidió poner fin a su vida. Muchos creen que su espíritu jamás abandonó el lugar. Los huéspedes que se han atrevido a pasar una noche en esta habitación hablan de una extraña sensación de pesadez, como si alguien más estuviera en la habitación. Algunos incluso aseguran haber visto una mujer con vestido blanco sentada al borde de la cama, mirándolos mientras duermen. Otros sienten el peso de su cuerpo a su lado, como si no estuvieran solos. Quizá ella simplemente busque compañía, o tal vez quiere compartir con los visitantes la oscuridad que le consumió la vida. ¿Te atreverías a pasar una noche en la habitación 242? Quién sabe, tal vez su espíritu te cuente su historia. Pero una cosa sí es segura, aquí no vas a dormir solo. Esta no es la única historia del Hotel Congress. Hay más historias de fantasmas que pasan por los pasillos del hotel. Si te atreves a quedarte una noche, puedes rentar una de las habitaciones por menos de $200. Solo asegúrate de escoger una de las que están embrujadas. En el corazón de Tucson se alza el icónico Hotel Pioneer. Este hotel fue testigo de una de las tragedias más devastadoras de la ciudad. La noche del 20 de diciembre de 1970, un terrible incendio arrasó el hotel durante una fiesta navideña para los empleados de Hughes Aircraft, que ahora se le conoce como Raytheon. En cuestión de horas, 28 vidas se extinguieron, atrapadas en el piso superior, incapaces de escapar de las llamas. El hotel, que no cumplía con los estrictos códigos de incendio debido a su antigüedad, se convirtió en una trampa mortal. Hoy, las sombras de esa tragedia parecen seguir presentes en sus pasillos. Muchos aseguran que el piso superior está plagado de espíritus que jamás lograron escapar. Se escuchan ecos de pasos y en las noches más oscuras, las débiles notas de música parecen flotar en el aire, como si esa última fiesta navideña nunca hubiera terminado. Algunas personas incluso han reportado un inquietante olor a humo, un recordatorio fantasmal del incendio que destruyó vidas y sueños. Entre los fantasmas que vagan por esa área, se dice de un espíritu de una niña que busca desesperadamente a su madre. Ambas perecieron en el incendio, y su aparición añade una capa de profunda tristeza a la ya escalofriante historia del lugar. El Hotel Pioneer es más que un edificio histórico, es un portal a un pasado lleno de dolor y tragedia. Aunque ya no puedes hospedarte en ese hotel, la gente asegura que tiene una lista de residentes permanentes, almas atrapadas en un bucle eterno, reviviendo aquella fatídica noche. Dicen que en las horas más silenciosas de la noche, si te detienes a escuchar con atención, puedes oír los susurros y los gritos de aquellos que murieron en ese incendio, como si el pasado se negara a ser olvidado. Carlos Velasco fue un hombre de gran influencia en Tucson, un verdadero líder que, entre muchas cosas, fundó el periódico español El Fronterizo y creó una sociedad de seguros para la comunidad hispana. Su casa fue construida en 1878.
Fue el lugar donde vivió junto a su esposa hasta su muerte en 1914. Aunque su legado perdura, parece que su presencia también lo hace. Con los años, la casa sufrió remodelaciones y decayó hasta casi quedar en las ruinas. Sin embargo, algo curioso sucedió cuando sus nuevos dueños comenzaron a restaurarla. El espíritu de Carlos Velasco decidió hacerse presente para supervisar que el trabajo se hiciera correctamente. Durante las renovaciones, los propietarios aseguran haber visto a un hombre con bigote observándolos fijamente mientras trabajaban. Después de revisar fotos antiguas, lo identificaron como el propio Velasco, quien al parecer se mostró complacido por los esfuerzos de devolverle la vida a su hogar. Velasco, en su forma espiritual, parece estar fascinado con los relojes, ajustándolos frecuentemente. También tiene una curiosa afición por reorganizar los muebles de la casa, a veces de maneras inesperadas para los nuevos propietarios. Aunque estas manifestaciones pueden parecer extrañas, todos coinciden con que el espíritu de Velasco no es agresivo, sino más bien un guardián de su hogar. La casa Velasco, hoy restaurada, sigue siendo un testigo de su legado y quizá también de su presencia. Un lugar donde el pasado sigue vivo y no solo en su historia, sino también en la figura del fundador que, incluso después de la muerte, sigue cuidando de su preciado hogar. El Hospital St. Mary, uno de los hospitales más antiguos de Tucson, ha sido testigo de numerosas historias sobrenaturales a lo largo de los años. Aunque fue conocido como un lugar de sanación, sus oscuros pasillos albergan algo mucho más inquietante, una presencia que no ha encontrado paz. Una de las historias más aterradoras la vivió la enfermera Miller durante una de sus rondas nocturnas. Mientras caminaba por un pasillo mal iluminado, sintió un escalofrío recorrer su espalda. El aire se volvió muy denso y su respiración era visible. A su alrededor comenzaron a escucharse susurros. Las sombras parecían moverse a los bordes de su visión. Miller sabía que algo no estaba bien. Los fenómenos sobrenaturales en St. Mary's no eran algo aislado. Pacientes y personal reportaron ver figuras al pie de las camas, sentir cómo las manos invisibles los empujaban y escuchaban voces en habitaciones vacías. Las cámaras de seguridad captaron movimientos inexplicables y cada día era más difícil negar que algo estaba ocurriendo en ese lugar. La enfermera Miller, decidida a descubrir la verdad, investigó el pasado del hospital. Descubrió que St. Mary's fue construido sobre un terreno que estaba maldito, habitado por el espíritu de una paciente que había muerto en circunstancias misteriosas. Su nombre era Emily y había jurado rondar el hospital para siempre, buscando venganza por la traición que sufrió de aquellos que debían cuidarla. Con este conocimiento, Miller reunió al personal para llevar a cabo un ritual de purificación. Encendieron velas, quemaron salvia y recitaron oraciones en un intento por comunicarse con el espíritu de Emily. Durante el ritual, el hospital se sacudió y una extraña energía llenó el aire. De repente, Emily se apareció entre ellos, una figura fantasmal llena de dolor y rabia. Emily, finalmente revelada, contó su historia de traición y sufrimiento. La enfermera Miller y el personal le ofrecieron el perdón que tanto anhelaba. Con lágrimas en los ojos, Emily aceptó y desapareció, encontrando al fin paz que había buscado durante décadas. Después de esa noche, los extraños fenómenos en St. Mary's cesaron. El hospital volvió a ser un lugar de sanación y compasión. Aunque el pasado oscuro de Emily nunca será olvidado, el poder del perdón trajo de nuevo un comienzo para todos los que aún caminan por sus pasillos. El Hospital St. Mary es un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros el perdón puede traer la paz.
En la mayoría de las culturas latinas hay una historia que atraviesa todas las generaciones. Es la historia de La Llorona. En Tucson, esta figura trágica también ha sido vista a lo largo de los años. Vagando por los cauces secos del río Santa Cruz, se dice que su lamento buscando a sus hijos perdidos resuena en las noches más oscuras. Cuenta la leyenda que La Llorona es una mujer llamada María, quien, en un ataque de desesperación y celos, ahogó a sus hijos en el río. Darse cuenta de lo que había hecho, consumida por el dolor y la culpa, se arrojó al agua. Desde entonces, su alma atormentada ha buscado a sus hijos en los ríos y en los arroyos de todo el suroeste. En Tucson, mucha gente asegura haberla visto cerca del río Santa Cruz, especialmente después de las lluvias monzónicas, cuando el cauce se llena de agua. Caminantes solitarios han reportado escuchar un llanto desgarrador que rompe el silencio de la noche. Algunos afirman haber visto una figura vestida de blanco, con un velo cubriendo el rostro, mientras camina lentamente junto a la orilla. Las descripciones son siempre similares: una mujer alta y delgada, envuelta en un vestido blanco y largo, llorando inconsolablemente mientras llama a sus hijos. La leyenda dice que si escuchas su lamento debes huir y no mirar atrás, ya que quienes han intentado acercarse a ella desaparecen o se ven atrapados por su maldición. Si bien algunos la consideran como una leyenda, otros están convencidos de que La Llorona camina por Tucson, vaga por las orillas de los ríos buscando redención o compañía en su sufrimiento eterno. ¿Y tú qué harías si en medio de la noche escuchas el lamento de La Llorona? Estos son unos ejemplos de las historias y de las leyendas que hay en Tucson, y hay muchas más que contar, pero no va a alcanzar un video completo para poderles compartir todas. Existen otras, como la de un steakhouse que se llama Lil Abner's, que los dueños cuentan cómo un fantasma sigue buscando sus anteojos por el restaurante. Los meseros y los clientes aseguran ver a una persona que se sienta en la barra a pedir como si fuera un vivo. También hay otra en Catalina, en donde se aparece el espíritu de un puma que acecha a la gente que camina por la noche. Por supuesto están las historias del Teatro Rialto, en donde cuentan cómo un pianista fue aplastado por su piano, y hasta la fecha la gente jura verlo y escuchar su música. Otro de los lugares que también tienen muchas historias es Old Tucson. En Old Tucson, como ustedes saben, fue un set de grabación para muchas películas del oeste. Esto trajo décadas y décadas de historias de personas que sufrieron en ese set de grabación. Hoy en la actualidad, Old Tucson cuenta una historia un poco diferente y adaptan el pueblo completo para darle un pequeño susto a la gente que lo visita. Pero para esto los voy a llevar y les voy a compartir el siguiente video para que puedan ver con sus propios ojos qué es lo que pueden encontrar ahí adentro. Espero que les haya gustado el video, espero que hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. De verdad, a mí me da mucho miedo las historias de fantasma, pero a la vez me intriga. Yo creo que como yo hay mucha gente que les gusta y les da algo de curiosidad saber qué fue lo que pasó antes y el porqué de las cosas. Hasta aquí los dejo. Si el video les gustó, no se olviden de dejar ese like. Pongan aquí en los comentarios si saben alguna otra historia de Tucson que no haya dicho, o alguna otra historia interesante para contar. No se olviden de compartir el video para que gente pueda conocer qué es Tucson y qué es lo que puedes hacer aquí en Tucson y en Arizona y en sus alrededores. Como siempre, fue un placer. Nos vemos hasta la próxima en el siguiente video. Chao.